Bueno, ¿cómo les va, queridos alumnos? Acá en un nuevo encuentro. Vamos a ver entonces bolilla 4. Espero que se encuentren muy bien, que estén haciendo caso, que se estén quedando en casa, que vengan bien con el estudio, aunque me parece que venimos ahí un poco relegados. Traten de aprovechar estos días de encierro, que tienen tiempo. Bueno, ahí les mandé casos prácticos para que puedan ir viendo a dónde apuntar, en qué focalizar, háganse cuadros comparativos, conceptuales y demás. En la bolilla 4 vamos a estudiar lo que es el régimen jurídico de cheque. Fundamentalmente acá tenemos lo que es, habíamos distinguido un poco, habíamos dicho en la clase 1, cheque común y cheque de pago diferido. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el cheque común siempre vence a la vista, es decir, a su presentación, mientras que el cheque de pago diferido vence a fecha determinada, una fecha de vencimiento que siempre tiene que ser posterior a la de su creación. Hago esta aclaración que la fecha de vencimiento, que parece lógico, tiene que ser posterior a la de su creación, porque los cheques postdatados, que son aquellos que antes se utilizaban mucho porque fueron prohibidos en el artículo 23 y no se consideran cheques, los cheques postdatados son aquellos que tienen una fecha de creación posterior a la del vencimiento. Esto está prohibido, es nulo, y si se presenta un cheque de esta forma, el banco no debe pagarlo. Bien, dijimos que cuando estudiamos la primera clase, voy a abrir la ley para tenerla a mano, dijimos cuando estudiamos la primera clase cómo era la relación en el cheque. Habíamos visto que era una trilogía en donde teníamos en donde era una relación triangular, ¿sí? Donde tenemos el librador del cheque que le da la orden, que tiene un contrato ya anterior con este banco, ¿sí? Que va a ser el que abone al tomador o al portador del título. ¿Sí? Entonces, con este banco tenemos una relación previa y esto es uno de los aspectos del cheque. El cheque tiene un aspecto interno y un aspecto externo. ¿Por qué decimos un aspecto interno? Porque tenemos una relación, este librador tiene una relación previa con este banco, ya sea o porque tiene cuenta corriente y tiene dinero depositado allí o porque tiene autorización para girar en descubierto, ¿sí? Aun cuando no tenga. Yo sí o sí, para generar un cheque tengo que tener una cuenta corriente en un banco y por eso este banco es el que va a pagar al librado, al tomador. Otra de las diferencias de cheque común y cheque de pago diferido, además del vencimiento, que recuerden entonces el cheque común es a la vista, mientras que el cheque de pago diferido es a fecha determinada, posterior a la de su creación, es que, un poco esto también les había dicho en la unidad 1, el cheque común tiene un endoso, se permite un endoso por reglamentación del Banco Central, mientras que el cheque de pago diferido tiene solo 2 endosos posibles, es decir, que el que va a cobrar va a ser el tercero. Hasta el tercero. No habría problema que esto se endose en blanco y se llene, ¿sí? Al momento de cobrar, que solamente surjan 2 endosantes del cheque. El régimen del cheque de pago diferido, que empieza en el artículo 54, ¿sí? Se le aplica supletoriamente el régimen del cheque común. Si habría alguna situación sin resolver en el cheque de pago diferido, le aplicamos el régimen del cheque común. En orden a los requisitos, así como vimos que la ley en la letra de cambio, en el pagaré, en el artículo 1 y 2 viene a decir cuáles son los requisitos, y el pagaré en los artículos 102 y 103, ¿sí? O 101 y 102, les pido disculpas. En el cheque tenemos lo mismo. El artículo 1 de la ley de cheque nos dice los dos cheques que hay, el cheque común y los cheques de pago diferido. Pero el artículo 2 nos viene a decir qué debe contener el cheque. En el artículo 2 está el cheque común, ¿sí? Y el único elemento que puede no estar en el cheque es el inciso 4, que es la indicación del lugar y de la fecha de la creación. Y esto lo soluciona la ley, es decir, es el único elemento natural, que es que se presume en el domicilio del librador. ¿Sí? El resto son requisitos naturales, pero en esto casi que no hay problema porque la mayoría son formularios predeterminados, siempre están todos los requisitos. Sí, el librador debería acordarse de poner el monto, el lugar y fecha y su firma, ¿sí? Entonces, el artículo 2 para el cheque común y el artículo 54 viene a tutelar lo que es el régimen del cheque de pago diferido. Y a su vez también decimos que tenemos otros requisitos, ¿sí? Que sí o sí tenemos que hacerlos en los formularios artículo 4, en los formularios proporcionados preimpresos, formularios por el banco. Dijimos que yo libro un cheque, tengo una cuenta de antemano en el banco o autorización, tengo un contrato con el banco me va a extender una chequera a mí en donde yo sí o sí tengo que suscribir los cheques.
¿sí? Lo tengo que retirar personalmente del banco. ¿Por qué? Porque allí va a estar el número de orden de cheque, el banco y demás. Esto es otro de los requisitos. Si a mí me robaran la chequera o se me extraviara y demás, debo denunciar al banco porque de lo contrario seré responsable, ¿sí? Y tendré que abonar los cheques por una culpa imputable a mi persona. Entonces, dentro de los requisitos tenemos artículo 2 para el cheque común, artículo 54 y a su vez agregamos los artículos 4 y 5 que son los requisitos y los formularios preimpresos que me dan el banco. Luego tenemos los cheques postdatados que les dije, lean artículo 23, están prohibidos, son aquellos que tienen una fecha posterior de su vencimiento tienen una fecha de creación posterior al vencimiento, no son cheques y el banco no debe pagar. Luego tenemos el tema de lo que es la registración del cheque. Sepan que solamente yo puedo registrar un cheque de pago diferido, ¿sí? Solamente los cheques que se van a registrar son los cheques de pago diferido. Acá es interesante que lean artículos 55, 57 y 60. Esto es facultativo, ¿sí? Para el que va a cobrar, para el portador, es facultativo registrar un cheque de pago diferido, pero tiene ciertas ventajas hacerlo. Por un lado, si yo registro un cheque de pago diferido, me podrá decir el banco de antemano si tiene algún vicio de forma, ¿sí? Me puede observar el cheque y en ese caso lo podré subsanar previo a su vencimiento para poder cobrarlo, por un lado. Por otro lado, si me lo observa, me lo observa o me rechaza la registración, ¿sí? Esto está previsto en el artículo 57. Ese rechazo de la registración ya equivale a protesto y me habilita a ejercer las acciones cambiarias. Artículo 57. Y lo último es que si yo registro un cheque y luego al cuenta correntista, es decir, al librador, por ejemplo, le cierran la cuenta en el banco, yo por haber registrado este cheque, ¿sí? Me lo van a poder pagar. Es decir, que tiene ventajas esto de registrar, pero que es facultativo, sí o sí, al portador es facultativo y lo puede hacer hasta el día anterior a su vencimiento. ¿Qué más? Trato de seguir. Bien, ¿qué es esto de la orden de no pagar? Acá tenemos orden de no pagar, motivos y rechazos. Si supongamos que yo, librador, llamo y digo orden de no pagar un cheque por X causa, ¿sí? Orden de no pagar, ya sea porque le había dado el cheque para garantizar alguna deuda que se la pagué de otro modo, doy la orden de no pagar porque me robaron, me dice el tomador de ese cheque que le robaron el cheque, entonces llamo y doy la orden de no pagar. En ese caso, la orden de no pagar se da una constancia cuando vaya alguien a cobrar, se da una constancia del banco de que ese cheque tiene orden de no pagar, pero con esa constancia se habilitan las acciones ejecutivas, ¿sí? Es título hábil y se puede cobrar. Después habrá que ir por juicio ordinario posterior, ¿sí? Para ejercer un juicio de repetición. El banco decimos que puede rechazar, o sea, la regla es que si el cheque se presenta, ¿sí? A su cobro y surge de la cadena regular de endoso que el banco tendrá que controlar, surge el que está yendo a cobrar, surge de una cadena regular de endosos y a su vez controla que la firma registrada en el banco coincide con la firma del librador, ¿sí? Porque cuando se haga el contrato con el banco, obviamente le hacen un cotejo de firma y le queda su firma registrada. Bueno, esto se controla en el banco, que la firma del librador, ¿sí? Coincida. Si se cumplen estos requisitos y se presenta en tiempo y forma, el banco tiene que pagar. Ahora, hay ciertos casos en donde el banco no tendrá que pagar y si paga será responsabilidad del banco, ¿sí? Y hay otros casos en donde no debe pagar justamente y debe emitir una constancia. Por ejemplo, ¿cuándo puede rechazar el pago el banco? El banco puede rechazar si ve que la firma está visiblemente falsificada del librador, no debe pagar. Si no es visiblemente falsificada y paga, y correrá con este riesgo el librador. Cuando tampoco, si se presenta fuera de plazo, ¿sí? Venció a su vencimiento, no se presentó, no debe pagar. Si se quedó sin fondos, ¿sí? El cuenta correntista no tiene por qué pagar. Si presenta requisitos, vicios de forma, si no hay fondos disponibles, si el cheque fuera postdatado, tampoco debe pagar. Si va alguien con poder y el poder está vencido, no tiene por qué pagar. En todos estos casos,
no tiene obligación de pagar, pero sí tiene obligación de emitir una constancia, ¿sí? Con la firma del responsable del banco, en donde queden asentados los motivos por los cuales no se paga, porque esto es muy importante porque equivale al protesto. ¿Sí? Equivale al protesto y esto es lo que habilita la acción cambiaria. De hecho, me adelanto en decirles que no existe y no se puede agregar la cláusula sin protesto en el cheque, a diferencia de la letra de cambio pagaré, porque el cheque siempre se tiene que presentar en el banco y si se rechaza equivale a protesto. ¿Sí? ¿Cómo se puede librar un cheque? Un cheque se puede librar en forma nominativa o en cheque al portador. Cheque nominativo a favor de persona determinada, escribo a la persona el nombre, o cheque al portador, entrego, ¿sí? Con la entrega solamente, incluso en blanco, y la persona que luego después puede llenar sus datos. Cheque con cláusula no a la orden y cheque con cláusula negociable. Esto es similar, y acá ojo, porque el cheque con cláusula no a la orden y el cheque con cláusula no negociable están regulados en los artículos 12 y 50 de la ley de cheques, tienen el mismo efecto, que es el efecto de la cesión, ¿sí? Esto, cuando decimos efecto de una cesión, es importante porque se podrían oponer defensas personales, ¿sí? Entre el que va a cobrar y el anterior, mientras que dijimos que la regla es que la abstracción. Bueno, acá tiene efectos de una cesión de créditos, el cheque con cláusula no a la orden y el cheque con cláusula no negociable. La diferencia está en que el cheque con cláusula no a la orden sí o sí lo tengo que, para transmitirlo, tengo que hacer por medio de una cesión de créditos. ¿Esto qué es? Seguramente será o por acta notarial y notificar al deudor cedido. Mientras que si tiene una cláusula no negociable, yo lo transmito por endoso, no hace falta notificar al deudor cedido como me impone el Código Civil y Comercial, y tampoco hace falta labrar acta de escribano, sino que simplemente lo endoso al cheque, pero con los efectos de una cesión. Entonces, como verán, es muy parecido, pero en una con cheque con cláusula no a la orden tendré que hacer acta y notificar al deudor cedido, acta notarial, mientras que con el cheque con cláusula no negociable directamente lo puedo transmitir con endoso, pero con efectos de una cesión. El cheque en blanco es completamente válido, ya vimos, ¿sí? Puedo transmitir un cheque, puedo hacer un pacto de llenado de cheque, ¿sí? Te lo doy en blanco, pero ya hacemos un pacto aparte, si sucede esto, se llena de tal o cual forma, ¿sí? Lo que hay que saber es que si el cheque después no se llena respetando las formalidades o siguiendo el pacto ese pacto solamente se podría oponer en las relaciones inmediatas, es decir, entre el librador y el portador, entre ellos, ¿sí? Entre los dos inmediatos, o entre un endosante y endosatario, ¿sí? De lo contrario, tendremos que ir a un juicio ordinario posterior, no en un juicio ejecutivo de cobro, a discutir si el cheque fue llenado correctamente o no. El cheque sin garantía, ¿qué es esto del cheque sin garantía? Está previsto en el artículo 11, que se tiene por no escrita, al igual que la letra de cambio en el artículo 10, porque el librador no se puede desobligar del pago. Siempre el librador, al igual que en la letra de cambio, responde por el pago, ¿sí? Habíamos visto, y acá acordémonos para que se vayan situando, que el librador en la letra de cambio podría desobligarse de la aceptación, ¿sí? Pero con una cláusula no aceptable, y con esto evitaba las acciones de regreso anticipadas, pero no se podía desobligar de la garantía de pago. Acá pasa lo mismo, el librador no se puede desobligar de la garantía de pago, pero acá siempre en el cheque tenemos obligados de regreso. El banco, acuérdense, que no es obligado directo como el girado aceptante en la letra de cambio, ¿sí? Que esto le había dicho que era la principal diferencia, cómo funcionaba. Después tenemos las principales, las cláusulas más usuales en el cheque, ¿sí? Tenemos lo que es el cheque cruzado, acá el cruzamiento, vamos a ver los cheques cruzados con 2 barras, tenemos el cheque con cruzamiento general o especial. Esto cuando quiero que lo cobre determinada persona o determinada entidad al cheque, ¿sí? Yo en el cheque cruzado general no tiene indicaciones, lo puede cobrar una persona que tenga cuenta en el banco o una entidad que tenga el servicio del cheque. Mientras que si le hago un cruzamiento especial, decimos que voy a poner el nombre de la persona que quiero que efectivamente cobre ese cheque y solamente lo va a poder percibir aquella persona que esté indicada entre las 2 barras. Puede, obviamente, un cruzamiento general después convertirse especial, le lleno los datos, mientras que si es especial no puede después ser general. Esto está contenido en los artículos 44 y 45 de la ley de cheques, ¿sí? Y esto, las barras se colocan en el anverso del cheque.
Luego tenemos el cheque para acreditar en cuenta, lo tenemos en el artículo 46. Acá no quiero que se pague en dinero, quiero prohibir que se pague en dinero y justamente se llama cheque para acreditar en cuenta porque quiero que se acredite en una determinada cuenta y no que se pague en dinero. El cheque certificado lo tenemos en el artículo 48. Acá el cheque certificado se paga si se hace un débito de la cuenta que dura como máximo 5 días hábiles para garantizar que se hará ese pago. Acá puede el librador o el portador del título ir al banco previo al vencimiento y pedir que quede el cheque certificado, es decir, que hasta 5 días como máximo se reserve ese dinero por cualquier contingencia que pueda suceder, ¿sí?, del librador, para que quede reservado, cosa de que si vence a los 3 días tenga reservado ese dinero. Ahora, transcurrido el plazo máximo de 5 días hábiles, el cheque se vuelve a acreditar en la cuenta del librador y queda como un cheque común, ¿sí? Pero podría ir y reservar esta suma por cualquier contingencia. Supongamos que tengo miedo que se presente en quiebra este librador. Bueno, voy entonces y pido que certifiquen el cheque, que me reserven la suma y a los días del vencimiento voy y lo cobro. Luego tenemos el cheque imputado, previsto en el artículo 47. Este cheque imputado es una forma de tener un recibo. Hago y pongo cheque para imputar a cobro de mercadería, ¿sí? Entonces es un medio de prueba como recibo de pago que este cheque se va a imputar a determinadas mercaderías. ¿Qué pasa? El único que puede endosar es el destinatario de esa imputación, lógico. Si era para imputar a mercadería a mi favor, la única que podría endosar, esto por cuestiones lógicas, soy yo, porque el cheque era para pagar una obligación mía. Las cláusulas de intereses se tienen por no escrita, están prohibidas, ¿sí? Artículo 9. Artículo 9. Luego les había dicho que responsabilidad, las causales del cheque, ya les dije si fue por denuncia o extravío, por falta de fondos, documento porque presenta insuficiencia. Acá, si rechaza, el banco no tiene obligación, pero sí tiene que dar los motivos, ¿sí? Por escrito. Habíamos dicho que es muy importante que que sea en las chequeras conformadas. Si no fueran las chequeras conformadas, también debería rechazar. ¿Cómo se transmiten los cheques? Al igual que la letra de cambio y el pagaré, por endoso, artículos 15 a 17, ¿sí? ¿Por qué es importante el endoso? Porque transmito el derecho incorporado en el título, legitimo al portador y función de garantía, todos los que surgimos en el cheque somos obligados cambiarios. Cheque común, podemos tener un endoso, cheque de pago diferido, 2 endosos. ¿Qué pasa? Si tengo, ¿hasta cuándo puedo endosar? Hasta el día antes de su vencimiento. Ahora, ¿qué pasa? Venció el cheque, ¿sí? Se presentó al cobro o el endoso posterior a la presentación. Claro, fue alguien y se presentó al banco a querer cobrar y fue rechazado ese cheque. Ese rechazo del cheque, luego lo puedo endosar y vale como una cesión. Le voy a estar dando como un derecho, si se quiere, litigioso, le voy a estar cediendo a alguien. Entonces, el endoso posterior al rechazo tiene efectos de una cesión de crédito. No es más que transmitir a decirle, toma, intenta cobrarlo vos. Presentación y rechazo. Acá es muy importante que el cheque, que todos en realidad los títulos de crédito se presenten en su debido tiempo y forma, ¿sí? Acá el artículo 25 nos va a decir, de la ley de cheque, nos va a decir que son 30 días para los cheques creados en el país y cheques, si fueron librados en el extranjero, 60 días. Este plazo, ¿cómo lo tengo que interpretar? Lo tengo que interpretar. Si es un cheque común y dijimos que siempre vence a la vista, estos 30 días o 60 días que tengo que computar serán desde la fecha de su creación. Mientras que si fuera un cheque de pago diferido, ¿sí?, estos 30 o 60 días los tengo que computar desde su fecha de vencimiento, ¿sí? Es decir, cuando estoy habilitado a cobrarlo, tengo 30 días desde que venció el cheque, en el cheque de pago diferido. Se me pasó este plazo y lo presenté, el banco no tiene que pagar y el cheque queda perjudicado. Acá es el único caso en donde el cheque queda perjudicado, no me va a dar constancia, ¿sí?, y no equivale a protesto. Es decir, que pierdo mis acciones cambiarias si no presento el cheque en tiempo y forma. Fundamental, fíjense, 30 y 60 días, entonces desde su creación, si fue cheque común, y 60 días y 60 si fue creado en el extranjero y 30 y 60 días desde la fecha de su vencimiento si fuere cheque de pago diferido. Pierdo las acciones cambiarias por falta de presentación.
¿Qué más? ¿Puedo depósito del cheque? Claro, no pude ir, debe hacerse dentro del plazo del artículo 25. Si puedo depositar un cheque en la cuenta, sí, la fecha de depósito se toma en cuenta como fecha de presentación. Puedo depositar un cheque y se va a tener porque estuvo presentado en tiempo y forma. Y por último, ¿qué más tenemos? Las constancias. Bueno, el rechazo es muy importante que el banco deje la constancia en el título, ¿sí? Porque equivale a protesto. La registración, habíamos dicho que si me lo registran y me dicen que no puede ser registrado por falta de requisitos, también equivale a protesto. Esto es fundamental para después poder ejercer las acciones cambiarias. La cláusula sin protesto, habíamos dicho que en este caso no se puede porque necesariamente se tiene que presentar al banco. Luego el último punto del programa, que en esta bolilla les dice acciones y demás. Vamos a ver todas las bolillas juntas en las acciones, en la bolilla 5. Y finalmente lo que es solidaridad cambiaria, la tenemos igual regulada acá en el artículo 40 de la ley de cheques. Todos son solidarios. Fíjense la solidaridad cambiaria. Habíamos dicho que todos los que intervengan responden por el total de la deuda, ¿sí? Está tutelada en los mismos términos que el artículo 55 de la letra de cambio.